Buenas tardes a todos. A nombre de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos la bienvenida a Virginia Fayol. Muchas gracias, Virginia, por acudir a estas instalaciones, a Ciudad Universitaria. Esta es la UNAM. Con mucho orgullo te lo comento. Bienvenida. A todos les agradezco su asistencia, su apoyo. Vamos hoy a platicar con Virginia Fayol, quien es experta en el tema de economía verde. Ella tiene una maestría en economía por la London School of Economics y ha trabajado con la ONU y trabaja ha trabajado en el programa del medio ambiente. El tema que trae el día de hoy nuestra invitada, ella viene desde Inglaterra, lo cual agradezco mucho que tenga esta asistencia. Ella nos va a hablar sobre todo de lo que es la inversión en la economía verde, lo cual en México tenemos una urgencia tremenda de integrar estos temas de economía verde. Nos va a hablar sobre todo de la adaptación y la resiliencia y cómo podemos desarrollar la economía disminuyendo la huella de carbono. Entonces, yo creo que más allá de la charla que les pueda dar yo, les voy a dar espacio a que Virginia nos hable con la ayuda de Jorge Alejandro en la traducción. Y adelante, por favor. Bienvenida, Virginia. Adelante, muy bien. Thank you, everyone. Sorry, my Spanish is not very, very good. I can speak into French as well, but it's not helping. Hola, ¿cómo están? Muy bien. So I'm going to start. So just to introduce myself, I work in what we call climate finance. So I'm working with government and private sector in helping them to move money, to move investment into climate-related projects. So that's kind of my current focus. So for instance, right now I'm working with the World Bank in Turkey, where I'm advising about developing a pipeline of projects which can contribute to building resilience of the economy in Turkey to climate risk. Muy buenos días, gracias. Mi nombre es Virginie Fayolé. Yo soy francesa, vivo en Londres y trabajo en una consultora similar a McKinsey o Boston Consulting Group que se llama Mott MacDonald. Es una de las más grandes, más importantes a nivel global. Anteriormente estuve trabajando en Naciones Unidas, con la Organización de Naciones Unidas como diplomática en su sede global de Kenia. Y dentro de mi consultoría yo me enfatizo en lo que se llama Climate Finance o Climate Investment, que es cómo atraer fondos, tanto públicos como privados, para tener proyectos en un tema que se llama resiliencia. O sea, cómo es que un país que enfrenta los cambios económicos, como Turquía, en el caso actual, cómo es que se puede estabilizar la economía y tener una mejor producción y proyección al futuro mediante la inversión en cambio climático. Mencionó que está trabajando con el Banco Mundial, con el World Bank, en proyectos de Turquía en los que ella consigue el dinero y posteriormente va a explicar cómo consigue ese dinero de venture capital, de angel, de gobiernos, de organismos internacionales, para que ese dinero se redirija hacia ciertos proyectos para crear resiliencia en el medio ambiente y resiliencia en la economía nacional. Gracias. So I've got a presentation from you, and I understand you don't have a course on climate change per se, but I want to start with the science of climate change and how climate change has been framed as an economic topic and also political topic globally.
So I'll start with that, kind of the background around climate change. And then I'll move on to what are the responses to address the climate change issue globally from a economics and political and also technological standpoint. And then I'm going to explain what is the difference between what we call adaptation and mitigation. So there are two sides to climate change, and I'm going to explain what are those different things. Obviously, I'm more of an expert in climate change adaptation, but I want to explain what investment in climate change adaptation look like, and give you an idea of what the sort of things we look at when we try to get more investment going into adaptation. Dice que existen tres formas, tres frameworks de entender el concepto de cambio climático internacional, que hay una visión económica, una política y una tecnológica. Y dependiendo del background de cada persona, un grupo de personas va a enfatizar en que la solución necesariamente tenga que ser tecnológica o necesariamente política en los organismos internacionales, Naciones Unidas, legislaciones, o en el área económica financiera, pero que es importante analizarlas en las tres maneras. Posteriormente explicó las dos grandes diferencias para entender el cambio climático entre lo que es la adaptación y la mitigación, y va a explicar cómo es que a quién afecta a la clase alta, la más baja, la media, etcétera, y cuáles son las características que ella utiliza en su consultoría para determinar en qué proyectos se debe invertir. O sea, hay muchos, hay 100 proyectos, hay 1000 proyectos. ¿Cuáles son las características necesarias, esenciales, para no invertir en 1000 proyectos, sino en un poquito menos y ver cómo funciona? So I'm going to ask and maybe turn to the audience and ask you, what do you understand as climate change? How do you define climate change? And also thinking about the political debates, the economics debate, and the scientific viewpoint. What do you understand as climate change? Any volunteer to answer that question? Pregunta, tiene un ejercicio, una tarea, algo que quiere introducir a la audiencia. Alguien que nos quisiera decir cómo es que ustedes definen qué es el cambio climático, y si alguien nos puede decir dentro de qué área identifica el cambio climático. A ver, alguien que se llame Alejandro. Sí. Pero la misma tendencia que es y en términos políticos, yo diría que también puede ser en términos políticos también diría que puede ser una oportunidad para los estados de tener una justificación para introducirse en los intereses de la sociedad. Eso por un lado, político, y por el lado natural, está lo primero que sería de los dos. ¿Alguien que tenga una opinión? Y posteriormente, alguien si tiene una opinión de que la solución necesariamente sea tecnológica o científica. Gracias. Bueno, el cambio climático creo que es la variación global de las temperaturas ocasionadas por la actividad del hombre, económica, en muchos sentidos, y depende de diferentes
Y yo diría que de una forma en la que, bueno, más bien, la forma en la que se enfrenta, o más bien quienes creo que consideran que están más interesados son, por un lado, los científicos del lado de la ciencia, y creo que, por otro, un poquito no sé si los políticos, pero yo creo que los economistas del lado de la economía son quienes están un poquito menos interesados en este fenómeno. Andrés. Esta variación sí de las temperaturas, la temperatura general del planeta, pero bueno, sobre lo que estaba diciendo de que ya las perspectivas que los economistas europeos han aportado, en septiembre la Secretaría de Hacienda, Instituto de Taxonomía Verde, hizo un intento de guiar las inversiones de esta forma sostenible. Del lado de la política, o sea, se parte de la necesidad que va a haber en el futuro, porque el cambio de la temperatura va a afectar muchas cosas. Creo que el 70% de las comunidades en México que se dedican a la agricultura. Entonces, pues es el lado político y el lado científico, pues, de hecho, yo diría que justo el lado científico, pues, si el lado político no podía hacer nada porque ya hablaban de estos temas desde antes. Y hasta ahora que ya, pues también justo con la presión social se ha podido tomar estos temas y hacerlo en algo realista como la estrategia de modificación de financiamiento sostenible por la Secretaría de Hacienda. Are you understanding, Virginie? Yes. Very good. Producto de una alteración de los climas, bioclimas y diversidad geográfica. Si es producto de la industria, de la explotación de madera, de la contaminación de agua, manos agrícolas, es una cantidad de conceptos que sí debemos tomar que se han afectado y evidentemente se refleja en toda la situación de los climas antes de tal vez una de las partes que han afectado más es la gran industria o la industria en general a nivel mundial por la derivación de gases que se van alojando en la atmósfera y desarrollado pues, una disminución de nuestra capa atmosférica. Esto es la gravedad afuera de nuestro planeta. Internamente, esos gases han ido acumulándose y generan más problemas para pero el agua, la madera, los gases parecen ser fuertes en cuanto a las posiciones políticas que pudieran darse a través de los estados. Lo vemos describida en unos países altamente desarrollados que no les interesa, no les ponen mucho interés como que países como Chicago, Estados Unidos, toda su industria sucia la ha trasladado a países como China, la India, bueno, incluso México. Entonces, mantienen su industria sucia en su territorio. Thank you very much. Gracias. Gracias. Thank you very much. So some people mentioned
the changes in global temperature. Globally, we can see there like upward trend in terms of increasing average global temperature. And that's a scientific metric we're using to say climate change is happening. And we can see trends have been happening over centuries. Yeah, so I'll show that in a minute. We talk about the economic side, the impact on agriculture. Somebody mentioned impacts on agriculture. I think water was mentioned as well. So if the trend keeps going up, and we don't reduce our carbon emissions, we'll see more changes in terms of our environment or ecosystems, and this has economic impact on key sectors, including agriculture, infrastructure, are very vulnerable to climate change. So that's the economic side of things, and I'll show you some of the early work in terms of trying to put a cost, a dollar tag on what are the economic impact of climate change. And then we talk about the political agenda as well, which is about also countries are being said to be responsible for causing climate change or man-made climate change. Industrial countries like Europe and the United States. And this has led to what we call the Paris Agreement, which is a global agenda on climate change, which aims to reduce carbon emissions and bring all the countries together to tackle the issue. And linked to that is the issue of climate finance. So we need to provide money to developing countries, including Mexico, in terms of implementing projects, and addressing the climate needs of the country. So those are all debate and discussion in climate change and all part of framing the climate change discussion, I'll stop here. Menciona la multidimensionalidad y necesidad de entender estos efectos mediante varias métricas científicas en oposición de nacionales o personales subjetivas, que hay una tendencia crónica e incremental para la maximización, o sea, que cada vez haya más emisión de carbonos, de dióxido de carbono, y que la necesidad es de bajarla de manera inmediata. Y hace análisis, ella menciona que en su trabajo, ella hace los modelos matemáticos y financieros para darle un costo, un precio económico a la acción o a la inacción de los proyectos sociales para reducir el costo, para reducir la emisión de carbono. Menciona que hay dos industrias en especial que van a tener el mayor impacto económico, socioeconómico a nivel global. El primero de la agricultura, todo lo que comemos, bebemos, y el segundo de la infraestructura, o sea, un edificio hotelero en la playa que vaya a tener impacto por los cambios naturales. Posteriormente menciona cómo hay un debate entre los países industriales, ya industrializados, Estados Unidos y la Unión Europea, que decidieron crear el Acuerdo de París, el Paris Agreement de 2016, si no mal recuerdo, y cómo ellos decidieron invertir en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o no sé cómo se diga en español, sí sé cómo se digan, pero me van a aventar algo. Entonces, los países en vía de desarrollo, como México, que tiene necesidades. Entonces, hay una transferencia de Estados Unidos y Europa hacia México, América Latina, África, Medio Oriente, para pagar o para darles proyectos financieros para que México emita menos dióxido y emisiones de carbono. Muy bien, gracias. So I'm just going to start with some of the science, and I won't spend too much time, but just to say the science of climate change have been emerging for over at least a century, starting
1820s with a physicist called Joseph Fourier, a French physician, which has identified, based on the position of Earth, the planet, it should be much colder. The temperature should be much colder. And there's a phenomenon that provides a blanket, which means greenhouse gases, which were mentioned earlier on, which are responsible for climate change, get trapped into the Earth's atmosphere. And that's the start of how the science of climate change has emerged. So you can see on this diagram a lot of like the key scientists from the US, Europe, and so on that have been developing the science around what is a greenhouse gas effect, which is responsible for climate change. And it led all the way to 1988 and the creation of what we call the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, which was created under the United Nations to better understand and provide a knowledge base for what is climate change, what is the scientific evidence, and what are going to be the impacts on society, on the environment, on the economy, and help inform some of the public policies on climate change. Mencionó que la ciencia y la investigación del concepto que entendemos como cambio climático lleva más de 200 años, desde 1924, por un francés llamado Joseph Fourier, que identificó cómo es que el movimiento, la traslación de la Tierra debería hacer que la Tierra fuese cada vez más fría, se fuese enfriando, y creó una teoría que yo traduzco al español como de la cobija. Tiene que haber algo dentro de la Tierra, una cobija que nos proteja y que module o modere la producción de frío y de calor, que nos proteja del espacio y del sol. Entonces, esa cobija protectora es lo que dio eventualmente. Ay, güey, espérame tantito, porque todavía estoy platicando la otra. Es esta la que está mencionando. Y eventualmente esto se determinó que esa cobija es lo que hoy en día llamamos el greenhouse effect, es el que está aquí. O sea, una capa protectora que entre más dióxido de carbono, entre más contaminación exista, va creando agujeros, hoyos, que hace que el sol y que todos los materiales y los minerales nos peguen directamente y así contaminen tanto el medio ambiente como a nuestras personas. Mencionó que en 1988 hubo un panel intergubernamental de las Naciones Unidas para tratar de buscar una solución, y mencionó que fue muy lento, que se debió haber hecho antes, pero que no existían consensos hasta cierto nivel, y que estos 200 años que hemos nosotros organizado o que se ha investigado el cambio climático, no ha sido el tiempo con las soluciones adecuadas. Thank you. So it's called, in Spanish, it's called efecto invernadero. Sí. ¿Cómo? Invernadero. A ver, dilo aquí. Efecto invernadero. De gases. Greenhouse gas effect, yeah. So we often talk about greenhouse gas effect as a cause for climate change. So we mentioned the IPCC. You can go to the next slide. Well, attends. Ahí voy. So we can go back so much in time in terms of having the information to see how the climate has been changing. We can go back to the pre-industrial area, which is 1850, and see there's been an increasing global temperature. And you can see on this chart here from the latest IPCC, so this Intergovernmental Panel under the United Nations that shows the latest science on this topic. You can see an upward trend, but what we can see is based on ice cores, we can see and we can reconstruct the climate
centuries before the pre-industrial zone. And we can see the climate has been warming up. There's an upward trend, and the science is telling us, part of it is man-made, so it's because of the industrialization. We've been putting carbon into the atmosphere, and this has been creating a warming effect. You can see on the right side of this slide here as well some of the impacts. So often when we speak about climate change, we talk about 2 degrees increase in temperature, 1.5 degrees. Sometimes we speak about 3 degrees. And so there's been an assessment of what would be the impacts on various sectors, on various ecosystems. You can see here the impacts on various ecosystems. So I invite you to look at this report because it provides the latest information in terms of the climate science. And that's basically the main knowledge base we use in our work to inform what we're doing in climate finance. So when I was studying like you, I was studying economics, yeah. I studied in the US, I studied in London as well. 2006, there was this film from Al Gore called The Inconvenient Truth, which kind of presented the latest scientific evidence on climate change. And it was part of the reason why I wanted to work in climate change. I studied economics, so I did statistics, mathematics, all the traditional economics courses. And then I was very curious, this is the biggest challenge for, the world. So how can I get involved? So that's when I started to study what we call environmental economics, which provides some of the economics concepts around how can we fix climate change? What do we need to change? What sort of regulations and policy we need to put in place to incentivize money is going towards the right type of projects? And that's kind of how I started to get interested in climate change. So this book here, you're gonna translate, yeah, sorry. Oh, that's gonna take forever. ¿Quieres seguir o quieres que traduzca? No, just to show this book. So this is the economics of climate change. It's called the Stern Review. It's been authored by Lord Stern. Lord Stern is a chair of Grantham Institute in the London School of Economics. It tried to put a cost on climate change impacts and say, if we don't do anything, this is how much it's going to cost, the cost of inaction. If we do something, this is how much it's going to cost. And it tried to quantify what is the economic rationale for actually tackling climate change. And that's why I got very interested in economics and climate change because of Lord Stern and his book, which was it's almost 20 years ago now, 15 years ago. It was really groundbreaking back then. And it says climate change represents the greatest and widest ranging market failure ever seen. So I'm going to explain a bit later what market failure means and how it relates to climate change as an issue. Mencionó cómo es que se puede reconstruir el clima. O sea, en los años 1850 es cuando se puede identificar de que los organismos en Inglaterra y en Europa empezaron a cuantificar cuáles son las temperaturas globales, pero utilizando ciertos modelos y métodos científicos de carbón se puede reconstruir el clima para saber cómo era hace 200 años, 300, 400, 500, 1000 años, etc. O sea, cuáles eran las temperaturas. Y es cierto que existía, no sé si se dicen en español, olas, o sea, pero cambios significativos de cómo iban para arriba y para abajo, se calentaba, se enfriaba, pero claramente en el año 1850, en el periodo de la industrialización, de la revolución industrial del Reino Unido y de Francia, es cuando se muestra el cambio que los seres humanos empezaron a meter más carbón a la atmósfera, esto calentando todo este proceso.
que hay impactos que las Naciones Unidas analizan 3 áreas en especial, o 4 áreas en especial. Las especies de seres humanos y animales, plantas, de la tierra, de los océanos, y cómo posteriormente dijo, desde el 2006 a la fecha, se empieza a conocer una nueva rama, una nueva industria de la economía que se llama Environmental Economics, o sea, la economía del medio ambiente, no sé si es así, o la economía del ecosistema, no sé si se podría decir así, economía ambiental. Y mencionó 2 libros, un film del ex candidato presidencial Al Gore en el 2006, y mencionó cómo hay 3 áreas en las que este film, no sé si habló de estas, pero bueno, y este libro del Stern Review, que menciona ella, es uno de los más importantes centros de estudio de medio ambiente en la London School of Economics, allá en Inglaterra, empezó a darle una racionalización o raciocinio a la economía. O sea, si un país invierte cierta cantidad, este país tiene ciertas ganancias y de lo contrario tiene ciertas pérdidas. O sea, se empieza a cuantificar cuál es el impacto que se tiene cuando se invierte en proyectos de medio ambiente. Y mencionó que hay 3 áreas que le interesaron y que ella ve y le recomienda como analizar, que es Environmental Economics, la regulación, lo que son los mercados, y un concepto que ella determina, que menciona, que es market failure, o sea, cuando los mercados son incompletos o están fallando, cuáles son las soluciones que hay y que va a platicar de ellas. Gracias. This is when climate change is starting to become an economic issue. It's not just a scientific issue, it's an economic issue. So I invite you to also review this report. So the World Economic Forum, based in Geneva, publishes every year a report ranking global risk with the business community. So they survey 1,000 decision makers from the private sector, from the civil society, from the academia, from the public sector, and ask them what are the top risks globally for you. And what we see in the latest reports is climate change, and is ranking very high. Climate change is becoming seen as an economic risk globally by the investment community, by the public sector, the government. What you can see on the right side here is actually, we also ask them, okay, climate change is an issue, but is this an issue really right now, or is this an issue in 2 years' time or 10 years' time? And what you can see in green, extreme weather events, is ranking second in 2 years' time. But then when we look in 10 years' time, it's ranking top, alongside critical changes in the Earth system, which is climate change, the long-term trends we've been discussing. So you see more green here, which is environmental risk. It's becoming, so there's this long-term view about what is the risk now, and what do we need to invest in now to tackle climate change. If it's not really materials, there are more important issues. So here you see misinformation and other issues are ranking very top here. So part of the dilemma is really how we tackle issues that's going to get worse in 10 years' time or 20 years' time, but we need to do things now so it doesn't get worse. And that's part of the economic issue discussion on climate change. Okay. Mencionó que en el World Economic Forum de Davos en Suiza se llevan haciendo cada década, y bueno, cada año por varias décadas, entrevistas tanto públicas como privadas en las que se muestran las mismas variables. Les preguntan a los actores que son multitrans interdisciplinarios, que van desde venture capital, gobiernos, organismos privados, redes sociales,
académicos y científicos de de todos los países y de muy áreas no conectadas, o sea, tan diversas como pueden haber. Dos cosas. Primero, ¿cuáles son los riesgos más importantes que tiene un país? O sea, México tiene un riesgo distinto al de Nigeria, que al de Ecuador, que el de Reino Unido, que una isla como Australia. Y se le pregunta cuál es la temporalidad y la urgencia. Y menciona que la diferencia que ven entre los 2 y los 10 años es cuál es la urgencia de que si no se va a realizar cambios e inversiones fuertes inmediatas, cuál va a ser el impacto que van a tener en 10 años. Y entonces del World Economic Forum se ve en la gráfica o en la parte verde de arriba que los primeros 4 prioridades para todos los países y todos los actores, independientemente si trabajan en redes sociales o en Tinder o en lo que sea, para todos sigue siendo los mismos problemas. Y ella dijo, hay que leer y hay que identificarlos. El primer riesgo que ven son cambios de temperatura extremos. O sea, extremo calor, extremo frío. En la mañana pasa algo, en la noche nos estamos congelando. Esto afecta a la agricultura. Segundo, cómo es que van a haber cambios en los sistemas geológicos de la Tierra. O sea, la Tierra que debería tener cierta estabilidad en las montañas, en las planicies, va a empezar a cambiar, va a empezar a modificar, esto afectando las casas, lo urbanístico. Lo tercero, la pérdida de biodiversidad y lo que dice ahí, el colapso del ecosistema. O sea, si anteriormente teníamos 300 tipos de vegetales, tendremos 30 tipos de vegetales. Si teníamos 10,000 tipos de aves, se van a morir el 80% o el 95%. Y el último, que es la falta de recursos naturales, que no van a haber suficientes para la cantidad de población que tenemos a nivel global. Entonces, dijo que a partir del 2006, como les enseñó en estas slides, con este libro anterior y con este video famoso de Al Gore, el 2006 fue el año en donde el cambio climático dejó de ser un problema de biodiversidad, de aves, de recursos naturales y de abrazar ¿un qué? De abrazar un árbol a ser un problema económico de supervivencia. O sea, hay que verlo con la visión financiero de inversión y que va a explicar cuáles son las formas de entender esto. So I'm just going to go back to politics as well because it's very important how it's framing, like countries like Mexico and what they are doing on the topic of climate change. So you may have heard about the Paris Agreement. So it's been a long way between recognizing the science with the first Earth Summit in 2072. To actually all the countries under the United Nations coming together and saying, okay, we need to do something, and this is how we're gonna do it, and we need to agree we're gonna reduce our emissions together, including developed countries and developing countries. So this has led to the Paris Agreement, which was adopted in 2015 in Paris, and this is kind of framing all the public policies on climate change globally, from Europe to Mexico to the United States. So that's very important to understand the Paris Agreement. And a few key points, and I think it was mentioned earlier, is again the objective of the Paris Agreement is to avoid any dangerous levels of global warming. So there's this goal of staying within 2 degrees increase in global temperature, and that's very important in everything related to climate change investment. Another thing is developing countries should receive what we call climate finance, and that's what I've been working on. Their commitments to disburse and channel climate finance to address climate needs in developing countries.
So there's been an ecosystem of funds created, which we call climate funds, including the Green Climate Fund. And those are all results of the Paris Agreement and all the political discussions at the global level under the United Nations. Another thing is the concept of differentiation. So going back to because of the industrial period in Europe and the United States, the greenhouse gas emissions were produced by developed countries, and they have a responsibility to reduce their emissions. But it's a shared responsibility with developing countries that should also reduce emissions, because this is a global issue. This is framed as a global issue. So that's the concept of differentiations, recognizing countries have different capacities, different means. I worked in Africa, for instance, and so the capacity to address this issue is less than in other countries. So it's recognizing countries are coming from different capacities, different baseline, and there's sources of money and funds created to support those needs. Dio una explicación de que hay una bolsa de dinero internacional que los países en desarrollo, incluyendo México y América Latina, están y pueden agarrar dinero para la inversión en proyectos de desarrollo de medio ambiente. Esta bolsa o este lugar mágico donde sale el dinero interminablemente se llama el Green Climate Fund. Green Climate Fund. De aquí van a sacar sus empleos, jóvenes. Green Climate Fund. Y que es un área de la economía que se llama Climate Finance, o sea, el financiamiento del cambio climático. Y esto se dio porque en el 2015 el Acuerdo de París, de ella menciona que es el más importante y el más famoso, o sea, la piedra angular para entender todo el movimiento del cambio climático. En este acuerdo se reconoció los países que ya habían contaminado, Europa y Estados Unidos, más que los en desarrollo, África, América Latina, ellos iban a dar, a transferir, a donar, no sé si donar porque, bueno, a transferir parte de su dinero, y dijeron, a partir del 2020 va a haber un mínimo de 100 billones de dólares estadounidenses para manejarse en las finanzas de cambio climático. Y ella mencionó cómo tiene ejemplos de cómo ella va como Boy Scout identificando en dónde, o sea, qué país, qué región, qué instituto, qué organismo internacional, como el Banco Mundial, que trabaja con ellos actualmente, o el Fondo Monetario Internacional, las agencias de la Comisión Europea, diferentes áreas de las Naciones Unidas, gobiernos especiales de Alemania o de Noruega, de Suecia, de Estados Unidos, ellos tienen agencias. Entonces ella identifica, rastrea en dónde está el dinero, emite los proyectos y ese mismo dinero se los da a los ganadores de los proyectos en ciertos países, y ella menciona que se especializa en el continente africano. Y dijo y les pidió nuevamente entender el área de Climate Finance y en dónde está ese dinero, o sea, cómo se llama, en dónde está, y qué es el Green Climate Funds. So we talk about the science, we talk about the evolution of climate change as an economic issue, and we talked about the political framework under which all those discussions are structured, which is the Paris Agreement and the UN framework. So now we're going to talk about and discuss what are the responses. So there's an issue, it's an economic issue. How is it framed in terms of providing responses to climate change? So I'm going to ask you to, for instance, to give me some example of what you know are solutions or responses to climate change.
and what role government are playing in terms of encouraging those responses. Ella quiere ver y ejemplificar con ustedes de qué, o sea, este dinero que está en el mundo, cómo es que ustedes lo pueden traer aquí a México y si pueden dar un ejemplo. Con respecto a lo que comentó sobre estas maneras de cómo Pégalo más. el fenómeno, se tiene la idea de que el camino tecnológico es el más correcto, ¿no? Pero esta idea va sin discutir lo que nos ha llevado a que este fenómeno ocurra, ¿no? O sea, el camino tecnológico solo va a ayudar a reducir un poco el aumento de este fenómeno, pero cuando realmente la cuestión es política, porque digamos, el ser humano no es un animal como cualquiera, el ser humano tiene muy diferentes niveles de consumo energético y material, ¿no? Entre ellos mismos, claramente es una cuestión política. Entonces, el camino tecnológico es el más viable y el único que se tiene en cuenta porque no atenta en contra del camino, del modo de producción actual, ¿no? Pero aún así, no es una solución, realmente no es una solución. No hay solución. O la Okay. solución es tecnología. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, yo sí soy de la idea de que este problema sí viene siendo meramente desde el capitalismo. Llevamos 200 años de capitalismo destruyendo la naturaleza, bueno, más bien transformándola para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Y más bien sería un cambio de paradigma en cuanto a la relación humano-naturaleza, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, y si nos vamos a seguir beneficiando, obviamente la naturaleza pues sí va a ser. Entonces, un ejemplo rápido que se me viene a los fondos es el caso del agua. Ahorita pues tenemos toda la escasez del agua, no hay llovido, estamos cortando los pozos y los acuíferos. Entonces, pues no sé si haya la manera de, en este caso, utilizar la tecnología para, pues sí, reciclar el agua, o aprovechar, no sé, el agua de lluvia, el agua pluvial. Obviamente, eso sí requiere también un tanto de conciencia de las personas. Y bueno, no sé, gracias. Para hacerlo más rápido, un poquito más concreto, sí, adelante. Y después el maestro también. Adelante. Bueno, una de las discusiones fueron de los humanos aquí en México y lo que habían mencionado anteriormente sus compañeros. Había leído que en México hay un problema en cuestión de educación de la energía, por así decirlo, dado que nuestra economía se basa en mayores ingresos del país provienen de petróleo. Yo creo que una de las soluciones, al menos aquí en mi país en México, sería la transición de las energías limpias, por así decirlo. O sea, es un tema que se ha venido tocando desde hace algunos años, pero apostar por proyectos de energía renovable para reducir las emisiones de carbono, porque sería una buena solución para la contribución, bueno, al menos aquí en México y mundial. Excelente, es multidimensional, nos planteaba Virginia, ¿no? También aquí hay una cuestión, Virginia, a mí me interesa mucho saber a través de cuáles canales son más adecuados que lleguemos a esos recursos que tú nos estás comentando, porque tenemos sociedad civil, pero también tenemos gobiernos locales, estatales y municipales. Y ahorita estamos tratando, bueno, habemos algunos académicos que estamos planteando regresar al desarrollo local. Y entonces dejarlo nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, lo máximo, el sueño mayor, y queremos bajar, Virginia, queremos bajar a lo local. Entonces, creo que por allí también puede ser muy rápido, maestro, por favor. El enfoque acerca del cambio climático, con el approach, verlo como una remediación o como una adaptación, me parece un poco rendirse, me parece un poco resignarse. Cuando el cambio climático
podemos remediarlo, podemos detenerlo, podemos acabar con el cambio climático. ¿Cómo? El remedio es un invento que no es humano, es un invento natural, es una palabra de 5 letras, se llama árbol, en inglés tree. Es el principal remedio para el cambio climático. En el caso de México, pues vemos que ha habido una terrible deforestación desde hace décadas en México. Durante el presente gobierno, la deforestación se ha agravado con proyectos como el Tren Maya, por ejemplo, con proyectos como la refinería de Dos Bocas, que se han arrasado con cientos de hectáreas de bosques. Y eso empeora el cambio climático de una manera terrible. Este gobierno, sin embargo, por otro lado, también ha implementado un buen proyecto que se llama Sembrando Vida, en donde hay financiamiento para los campesinos para plantar árboles maderables o frutales. Es un buen proyecto, pero lamentablemente no se ha implementado del todo bien. Una mujer rarámuri, una mujer de una comunidad indígena del norte, Tarahumara, comentó aquí en la Sierra de Chihuahua, Sembrando Vida, más bien lo conocemos como sembrando caguamas. This is planting, no planting life, but planting beer bottles. Es decir, la gente utiliza dinero de Sembrando Vida para comprar cervezas. El programa Sembrando Vida se puede retomar, pero evitando que caiga en desvíos y que realmente se utilice para plantar millones de árboles en el país, ¿no? Pienso que el financiamiento de estos programas internacionales en México debe dedicarse a plantar millones de árboles y de esa manera combatir mejor que de cualquier otra manera el cambio climático. Gracias, maestro. Por allá, no sé, ¿alguien quiera participar? De manera, Lucía, gracias, de manera breve para que avancemos. Estamos a la mitad del tiempo. Adelante, Lucía. Lo que decía como de cómo bajar recursos al país de estos fondos internacionales, creo que justo lo que comentaban, bueno, creo que ha estado comentado todo eso es como la relación que tenemos con el medio ambiente. Y pues, bueno, a mí me parece que una forma son las cooperativas que han demostrado que pueden ser productivas y justo como que una cosa justo de la taxonomía verde era de sus propósitos era como entregar de nuevo el poder de las comunidades a las comunidades. Y creo que es una forma que sí va a tener elementos, pero a la vez va a cumplir no solo con los aspectos de cambio climático, con el crear las finanzas sustentables, que también incluyen los aspectos de gobernanza y la sociedad. Ok, lo local, Lucy. Allá atrás, gracias, Lucy, por ser muy concreta. Allá arriba también, por ser concretos, gracias. Adelante. Lo primero que yo creo que necesitamos tener claridad es que hay una desigualdad de emisiones. Por ejemplo, México no aporta más del 3% de las emisiones globales. Son Estados Unidos, China, India y la Unión Europea los responsables del cambio climático. Entonces, son estos países del norte global los que tienen que reducir sus emisiones urgentemente para que alcancemos los acuerdos del país que se firmaron en el 2015. Segunda cuestión muy importante, vamos a hablar de muchas cuestiones de financiamiento internacional, pero hay una burocracia internacional que hace imposible a los países del sur, que son los que están siendo afectados por el cambio climático, acceder a esos recursos. Por ejemplo, México no ha podido bajar ningún proyecto al DCA precisamente porque hay una burocracia internacional que dificulta bajar los recursos de los proyectos de otras agencias internacionales, pero no del Fondo del Clima. Y tenemos también ahí situaciones donde todo se queda en el norte regularmente los recursos, muy poco llega al sur, que son los que están viéndose afectados en materia de adaptación climática. Por ejemplo, México es el país, uno de los países más vulnerables al cambio climático y que menos recursos internacionales tiene para hacer frente, por ejemplo, al huracán Otis, que nos pegó el año pasado y que generó el mayor daño global alrededor de todo
de todo el planeta. Entonces, ahí hay que analizar las cosas. Por último, se habla mucho del Tren Maya, ¿no? Pero los deforestadores en la península de Yucatán son los agroproyectos, como los menonitas que han deforestado 100 veces más que el Tren Maya, por hablar. Nadie habla de la comunidad menonita en la península de Yucatán, o las granjas de puercos que hay también en la península de Yucatán. El programa Sembrando Vida es el programa más exitoso de reforestación a nivel mundial. Si lo comparas con la muralla verde de África, tienes 1.100 millones de árboles sembrados en México con el programa Sembrando Vida. Eso no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Tú que eres de Europa, pues nomás ve lo que hizo Erdogan en Turquía o en otras partes, y han sido programas de un fracaso total. La tasa de sobrevivencia de árboles anda por arriba del 75% en México, y con una captura de 5 millones de toneladas de carbono, que es impresionante si lo comparamos, por ejemplo, de retirar automóviles de la circulación. Have you understand most of the things? Virginia, adelante, gracias. Adelante, Virginia. Gracias. Respóndeles fuertes. So many things mentioned here. Responsibilities of the North to provide money to the South, including vulnerable countries like Mexico, but also African countries. Whether it's a technology or political solution, what are the solutions? Is it technology can save us, or is technology the way forward, or is it a political discussion and decision? So all those things are relevant. What's very important to bear in mind is there's a big focus on public money. Government money is not going to be enough. The Green Climate Fund is not enough. So we need the private sector to be engaged in providing the solutions, which is not just planting trees. Trees are a solution, but there are many other type of solutions we need in climate change, including I work in Bangladesh. Flood is, we need nature-based solution. We need mangroves. We need flood defenses and so on. Yeah. So it's mangroves. It's like trees in the water. Okay. Mangroves. Yeah. Manglares. Okay. So we need the private sector. There's not enough public money. UN doesn't have enough money. Green Climate Fund has not enough money. There's a diversity of solutions we need to have in place. Is how we use the markets and the solutions we have to address those things, and also get the private sector to invest in those solutions. That's part of the current discussion on climate change we're having. Yeah. Okay, give me a second. Mencionó cómo la necesidad de ver una multivisión y el problema de sugerir o entender que los fondos públicos gubernamentales de alguna nación o de Naciones Unidas o de la Unión Europea, de cualquier organismo internacional público gubernamental, ni son suficientes ni se debe entender con esa solución. Y cómo hay un debate, sobre todo entre si es más la solución 100% política, o sea, hay que meter presión gubernamental, regulaciones, legislaciones, o más allá que el sector privado, que incluye muchas cosas, si es que la solución es plenamente tecnológica, basada en inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica. O sea, hay que esperarnos, y los grandes tecnólogos del mundo van a crear cosas que nosotros no podemos, y ni siquiera es el mercado privado, el sector privado. Son específicamente los tecnólogos, no los científicos, sino el venture capital, las startups y la inteligencia artificial. Y mencionó cómo es incompleto o erróneo tener una visión naturalista o environmentalista, que solamente hay que plantar o sembrar trees, árboles. Dijo que ella trabajó en un proyecto de Bangladesh, que viajó a Dhaka, la capital, y que el problema era cómo floods, cómo habían inundaciones constantes, y tenían que crear sistemas de ingeniería
en contra de estas inundaciones en las calles y en los sistemas agrícolas. Entonces, si tú sigues sembrando y no tienes protección para esos sistemas, no sería suficiente. Y que se tiene que entender cuáles son los mecanismos de mercado, no de gobierno. O sea, cómo se involucran a la iniciativa privada para que ellos también tengan incentivos y formas de mejorar los procesos de producción. Sí, in Mexico, because the topic of climate change it's not just the environment, it's an economic issue. Now the Central Bank of Mexico has developed what we call a green taxonomy, a taxonomy of where do we need to invest, where do we need to put money in on climate change. It's called a green taxonomy. So many countries have developed green taxonomies about what are the specific localized needs we have in each country. But this is led by Ministry of Finance, this is led by the Central Bank, including in Bangladesh where I work. So I invite you to have a look at this as well, because it defines, okay, the type of needs, which is, again, very different if we need not just renewable energy, we need like adaptation measures. Trees are one of the things, but nature-based solutions are one of the things, but there are other type of investment we need to have in place. So I invite you to have a look at this. Mencionó cómo el Banco Central de México ha creado una taxonomía de inversión verde, o sea, en el que el ministro de Finanzas, tanto en México como en Bangladesh, tiene soluciones y recomendaciones para la localización del dinero. O sea, lo que sucede en Bangladesh no necesariamente impacta o es igual a lo de México y viceversa. O sea, la necesidad de localizar y tener una visión muy específica a las necesidades locales y regionales, más allá que nacionales o transnacionales globales, y cómo se necesitan procesos de adaptación y de inversión. And so we talked about technology versus political, and I think we need both. But I invite you to have a look at this book by Bill Gates, which is a bit controversial. Some people criticize have a bit controversial book, but it provides some of the solutions on the mitigation side from a technology standpoint. What sort of solutions and innovation we need from the private sector to reduce carbon emissions. That's a very good book because Bill Gates comes from the technology side. He's speaking as a technologist. He's not a political leader, but it's a very good book if you need to understand more of the technology kind of discussion in climate change. And he used the concept of green premium, which is, okay, if we need to get more renewable energy in Mexico, how can the public sector reduce the cost of those renewable energy solutions so it's more competitive in the market, and we can reduce what we call the green premium. So green premium is like the cost difference between the green solution and its alternative, which would be like fossil fuel alternative. Yeah. So the role of the government for Bill Gates is really to bring down this green premium to make the cost of those alternative solutions more competitive, more cost effective, and so on. So that's a very good book from the technology side if you want to have a read to understand that side of the topic. Menciona este libro de Bill Gates en el que se menciona cómo se reducen las barreras para incrementar y ser más competitivo, en especial en los precios, en el costo de algún producto o servicio. Menciona el combustible, en el que hay un problema en el que el litro de combustible cuesta 10 pesos y la alternativa de la energía renovable cuesta 11 pesos o 12 pesos. Entonces es más caro 1 peso o 2 pesos, lo cual no lo hace competitivo.
y mencionó cómo el eliminar, el reducir todas estas barreras, que no las mencionó ellas, pero son barreras tanto comerciales como públicas gubernamentales. Las visas, por ejemplo. Si fuese más fácil que personas internacionales, ella tiene un pasaporte francés, pero los países de África y de Asia y de Medio Oriente no tienen un acceso tan rápido para arribar a México. Es una barrera, es una dificultad que imposibilita o dificulta. En Kenia, todas las transacciones tienen que ser escritas en el lenguaje local, Swahili, no en inglés, lo cual dificulta que la audiencia, si no habla Swahili, no pueda hacer negocios en Kenia. Entonces, los gobiernos crean muchos mecanismos, muchas barreras que dificultan la competitividad y se tienen que reducir o eliminar. Espera, André. No, que digas algo solamente, que si pudieses dar una opinión. Adelante. O sea, menciono que este libro habla cuando de la diferencia entre lo económico y lo político, ¿no? Y que Bill Gates brinda una solución como desde el punto de vista privado dirigido hacia la conciencia política. Y una de ellas es Greenpeace, que sería la Clima Verde, que sería como el punto de diferencia entre la solución y la alternativa. Entonces, prácticamente sería esto para contar la situación. Ok, gracias, Alejandro. Si quieres, seguimos o quieres algunas intervenciones. Internacional, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Hasta aquí? Nosotros estamos viendo que hay varias dimensiones del tema. Y el tema que a nosotros nos interesa en este momento es el económico. Vemos que es el tecnológico, el ambiental. Y en México, a mí en lo personal, Virginia, me interesa mucho cómo generar mercados para que nosotros podamos superar esa barrera tecnológica, esa barrera de precio que nos estás indicando, nos estás explicando. Y nosotros aquí en economía, pues nos gustaría que nos dijeras, en tu experiencia, cómo podemos hacer mercados. Algunas personas no nos gusta mucho la solución de gobierno porque sabemos que tiene incluso lo hemos platicado, que tiene un problema del principal. Es decir, el interés social se divide del interés de los políticos o de los directivos, que diciéndolo sin eufemismos, se pierde el dinero, sin eufemismos se roban el dinero. En este caso, Virginia, ¿cómo hacemos para traer esos recursos? Lo hacemos a través te comento, a veces no nos gusta el gobierno, a muchos les agrada, les encanta, y si les dices hay money, pues sobre ellos, ¿no? Pero los resultados son diferentes. Yo te preguntaría, en tu experiencia, ¿las sociedades civiles han importado? En México tenemos un surgimiento de sociedades civiles, incluso también tenemos un surgimiento de instituciones de gobierno que buscan ser independientes de los problemas de los partidos políticos y de los gobernantes. Nosotros le llamamos al modelo órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, le das un mandato y lo cumple. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esos recursos? Entiendo que los países altamente contaminantes, allá atrás nos decías, altamente contaminantes, Estados Unidos, Europa, pueden estar generando el dinero. Y bueno, aquí estaríamos discutiendo la emisión de dólares, pues a Estados Unidos le es relativamente fácil, ¿verdad? En Europa también es relativamente fácil emitir euros, pero en México ahorita tenemos un problema financiero económico importante. Estamos emitiendo, no me voy a meter en teoría monetaria, pero ¿cómo resolvemos, Virginia? ¿Cómo traemos ese dinero para México de manera rápida? A través de órganos como las sociedades
de la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil. Thank you. Yeah. So I don't know enough about Mexico, but I worked in different countries. Yeah. So I worked in Bangladesh, African countries, which are least developed countries, where there's very little private money, very little private sectors that can invest in climate solutions, and that's where you need a strong government and more public money to be flowing towards the solutions. But the focus is really, and then I worked in Turkey, which is middle income countries, where there's a very strong commercial banks that are exporting quite a lot to Europe, and Europe, because they put in place regulations on climate risk disclosure, they are now in Turkey also looking at climate change as a risk, as a business issue, as a risk to the business, and they're looking at this to decide, okay, how do I invest in agriculture in Turkey? How do I engage with my clients, SMEs in agriculture, in the agribusiness sectors on those topics? So again, it depends, but the private sector has a big role to play. And in countries like Bangladesh, NGOs, civil societies are more important. But, so it's really thinking what sort of solutions the private sector can provide, what sort of solutions civil society can provide, and providing very clear definitions about what do we need, what sort of, for the context, for the country and locality, yeah? And that's why the green taxonomy are very useful, but they're led by the government. So how are those communicated to all the economic actors that have a very important role in providing the solutions? That's very important. And for mitigation, it's very easy. Renewable energy, energy efficiency, adaptation, very difficult. What is the adaptation? There's a lack of understanding of what are the adaptation solutions we need. So in Turkey, I work with private project developers in the private equity and startup space because Turkey has a very good ecosystem of agriculture startups that provides various solutions. I'm going to talk about later. And they know there's a market. They can sell products. They can develop a market. And then it's thinking how the private sector can bring down the cost of the solutions so it's more competitive and there can be a greater uptake in agriculture in the various economic sectors. So that's the type of thinking, and that depends on the sectors, that depends on the countries. It's never copy-paste, yeah? Habló de la maturación de los países en desarrollo, mencionando primero el caso de Bangladesh, que es uno de los más pobres del mundo, niveles de África o más bajos, contra uno de los más competitivos y más avanzados en Europa, Eurasia, que es Turquía. Y dijo cómo entre un país sea más pobre, no tiene instituciones de mercado. Entonces el gobierno tiene que imprimir dinero, tiene que crear dinero artificialmente para intentar que su población sobreviva y se mantenga en corse. Cuando estos gobiernos dejan de ser tan malos, tan pobres, tan corruptos y se estabilizan, llegando al caso de Turquía, ya se puede y se debe hacer partnerships, cooperaciones o formas de incorporación de private equity, las startups, y ejemplifica en la industria del agrotech o de las tecnologías agricultoras, en donde no solamente los mercados mediante las startups, o sea, las startups crean soluciones y al tener competitividad, o sea, al reducir que solamente el gobierno determina que hay una startup y con estas características, o 2 startups, o 5 startups, o 10 startups, tener un mercado amplio, regulado, libre, para que se bajen los precios.
y no hayan 5 startups, sino 500 startups, o 17,000 startups, o 29,000, 80,000, 1,000,000 startups. Así se incrementan las soluciones y se bajan los precios. También mencionó las diferencias entre mitigación y adaptación, que tienen que ver con la eficientización de la energía. Je pense que c'est mieux si on fait pas l'exercice. The last slide was the last. Là. Um, Y aquí tiene algunos ejemplos. So I say that I'm working in Turkey right now where I'm trying to identify what sort of, because mitigation is quite easy, the previous slide. Go back. Que el área de mitigación es relativamente fácil. El problema es la adaptación. La adaptación, it's about what sort of solution to address the impacts. And we know, for instance, Turkey, there's going to be a big water issue, which is going to impact agriculture very much. It's going to impact groundwater resources. It's going to impact the main cities as well. So what sort of solutions can we develop that the private sector can provide? And what sort of support do they need to bring down the cost of the solution and kind of develop the markets around those? So we are developing a pipeline of projects that aim to work with private sector developers that have innovative solutions. And you go to the last slide, please. And trying to identify what sort of mechanisms the government needs to put in place for those solutions to be better marketed, to be reaching the beneficiaries, and also to be financed. So that's the type of things we are looking at. And I don't know, it's not showing on the screen here. Ahí voy. Ahí va. A la madre. But for instance, in agri-tech, so precision agriculture, better water resource management, also like mobile application for identifying pests and disease on different crops, different types of crops, because that's an impact of climate change. You know, crops are going to be prone to more disease and so on. So that's the type of things we're looking at. We're also looking at insurance products. So farmers, when there's a flood or there's a big drought event, can be paid back for the losses they incur. Also, we're looking at water tech. So expanding like new irrigation system, because agriculture in Turkey is very irrigated. It's irrigated system. So like solutions that are more water efficient, like drip irrigation systems with like smart technologies as well. And then it's also looking at infrastructure, like big infrastructure. How do we make costs like more resilience and use like nature-based solution for flood defense? And then like data and software is very important. So for instance, the railway system in Turkey is very developed, but they are vulnerable to landslides, because when it rains, there's too much water, and then the rocks fall on the track. So how can they have like a system to monitor the safety on the tracks and identify when they need to basically maintain the tracks and clear the rocks from the tracks using like smart technologies, smart cameras, and so on. So that's the type of things we're looking at. And then some of the commercial banks also, because banks and financial institutions, they're investing in those key sectors. They also want to know, okay, how my investment here, my loan in that sector may be vulnerable to climate change, may be impacted by climate change. How can I incentivize my clients also to think about climate risk in the medium term? So that's a big focus, because the government is trying to introduce regulation for commercial banks to
consider climate risk when they provide loans to incentivize the economic sectors to think about those climate risks as well. So those are examples of solutions, very concrete solutions, which all require some sort of government support and subsidies, but relies really on innovations by the private sector, and that's how you create a market. Me va a ser complicado tratar de traducir todo lo que mencionó, pero mencionó los problemas y las soluciones, y que las soluciones y las innovaciones casi siempre o siempre provienen de la iniciativa privada, especialmente de la tecnología. Y de cómo los bancos otorgan inversión para entender cuáles son los niveles de riesgo cuando se da un préstamo o un crédito a una persona, organismo o institución. O sea, con los problemas que genera el cambio climático, el banco necesita entender cuál es el riesgo de que me vayas a pagar si te presto 100 pesos. Y esos riesgos, esos intereses, esos costos se tienen que nivelar correctamente. Pero la innovación, entonces la parte económica, el financiamiento, el dinero, entra dentro de la banca comercial. La parte de la innovación y la creación de las soluciones para problemas, de un ejemplo de un tren en Turquía, en donde el agua hace que caiga piedra a los rieles de los trenes y que se necesita un sistema dinámico con cámaras que identifica cuando se caen cierta cantidad de piedras, 5 piedras, 10 piedras, 200 piedras, e identifica cuándo es el punto eficiente y óptimo para limpiar, para detener el tren y limpiar dichas piedras. Y mencionó cómo en países de Medio Oriente, WaterTech o la irrigación y la forma de eficiencia son los mecanismos y las formas de la innovación. Habló y dio ejemplos de Pharmatech o de los farmacéuticos dentro de la prevención de diseases, de enfermedades. InsurTech, de cómo es imposible predecir o anticipar cuál es el precio de cualquier bien. No se puede, no se debe hacer la planeación centralizada. Hoy el precio del café puede ser 5 pesos, hoy el precio del petróleo puede ser 20 pesos, si se desata otra guerra en el Medio Oriente puede llegar a ser 15, 20, 30, etc. Entonces el InsurTech te ayuda a modelar y decir si llega a cierto punto más de 15 pesos, se le paga cierto dinero. Entonces las aseguranzas, el InsurTech es muy importante, así como el Agricultural Tech, el Smart Tech y el Software. ¿Sí? Más o menos. Muy bien. So that's about the example, very concrete example. So I'm focusing on adaptation and resilience. That's kind of my core topic of expertise. Obviously, renewable energy, lots of solutions, lots of innovation, and the private sector is really already providing those solutions. So we see the cost of renewable energy decreasing globally. I don't know what's the situation in Mexico exactly, but those solutions are already very attractive to the private sector, and the markets are there. It just needs to be scaled up. But for adaptation, it's really like starting to create the markets that can build those innovations and really address the key adaptation challenges across key sectors. So that's a new topic, which is started to be looked at by commercial banks and private equity firms, but there's a lot to be done in that space still. Menciona la diferencia entre la adaptación cuando se necesita apenas construir mercados e innovación desde poquito o desde cero cuando no hay suficiente, hasta cuando los precios de la energía y la electricidad renovable son muy bajos. Entonces, menciona el concepto de scale-up. Scale-up es cuando ya tienes un producto, un mercado, instituciones eficientes y simplemente es multiplicar
o universalizar, democratizar este mismo producto. Este mismo producto que ya está universalizado en Londres y en París, pero va a tomar años o una década hasta que llegue a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México va a durar tiempo hasta que llegue a San Luis Potosí, y de San Luis Potosí va a llegar tiempo hasta que llegue hasta Chiapas. O sea, esa cascada que se crea de la innovación para posteriormente generalizarla, democratizarla, hacerla accesible a todas las personas. Está bien. So that's my presentation for today. I don't know if there's any questions. So ¿Quieren preguntar o algún comentario? Brevemente, rápidamente. ¿Quieren comentar? A ver, ahí hay dos. Por favor. Ahí hay dos maestros. Gracias. Y es como poner en contexto que, digamos, esta visión de la teoría económica de lo que es no solo el cambio climático, sino también el daño medioambiental, es una visión que sí es muy utilizada, ¿no? Por fin se toma en cuenta, digamos, que los recursos naturales no solamente son un tiempo, sino que tienen consecuencias sobre que la teoría económica quiere tomar como costos, ¿no? O sea, quiere poner un precio. Y eso ha sido por 2 décadas el paradigma, ¿no? Entonces se busca ponerle un precio y claramente la adaptación ha sido, digamos, una buena solución en cuanto a esta misma lógica, ¿no? Del mercado. En cuanto a se puede destacar el problema a través de, digamos, de adaptarse, ¿no? A través de diferentes métodos. Pero ¿qué pasa con la cuestión que hay un claro vínculo entre lo que es el crecimiento económico y el daño medioambiental? No solo el daño medioambiental, sino más bien el consumo de energía, ¿no? Entonces, esta contradicción no puede ser, no se puede adaptar, vaya, ¿no? Porque si el paradigma es el crecimiento económico siempre que esta visión del desarrollo, pues no va a haber ninguna adaptación que le sea más beneficiosa a, digamos, a un Estado-nación, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, vamos a ofrecer energía más limpia, ¿no? En primero, la energía limpia no es, digamos, no es de fácil acceso o de fácil distribución, ¿no? Vaya, para que un país en vías de desarrollo pueda tener estas energías, necesita cambiar todo su sistema eléctrico, ¿no? Entonces, si un país lo que busca, si su meta es desarrollar económicamente a través del crecimiento, no hay una forma de adaptarse a algo más barato que seguir quemando carbón, vaya, ¿no? Entonces, sigue, mi comentario es que esta lógica, digamos, sigue estando bajo esta idea mainstream, ¿no? Esta idea clásica de que todo puede tener un precio, ¿no? Cuando hay otras visiones económicas que saben que no todo puede tener un precio, porque tú eres incapaz de calcular, digamos, en términos monetarios, el daño que tú le vas a hacer a un ecosistema al hacer algo, ¿no? Entonces, yo eso es como lo que quiero comentar, que es una visión, o sea, todo este tema es muy complejo, es difícil traerlo como tal, pero en términos de lo que a la economía le compete, hay que verlo de esta forma, ¿no? Sí, es una pregunta sustantiva, Virginia. Ahorita te damos espacio. ¿Por qué no que responda esta en lo que va lo que sigue? De acuerdo, adelante Virginia, por favor. Y luego la siguiente pregunta. yes, so you're right. There's can we put a cost on everything, including nature? And so what you need to understand is a lot of the current climate policies are like framed under what we call environmental economics. Environmental economics is a sub-branch of neoclassical economics. So you're studying economics, yeah? Which talks about those concepts of market failures and but it's a utilitarian kind of viewpoint, which is how do we optimize an outcome? How do we optimize the utility to society? And everything needs to be a cost and benefit equation, yeah? So there's been a lot of the current policies on climate change, which also aim to
bring this in the business sector, in the private sector, with the central banks, the Ministry of Finance, and now the commercial banks are looking at climate risk as a metric. All framed from that environmental economic standpoint. And now it's not just climate risk, it's also nature as a risk, so biodiversity loss. How do banks take that into account when they invest or when they provide loans, and biodiversity is becoming a big topic as well, and nature is becoming a big topic. But you're right, yeah, it's coming from that viewpoint of we can put the cost on things, and there's a market failure, and this is how we're gonna fix it by either bringing down the costs, so we improve the cost-benefit ratio for those investments, or providing better information to market participants. And that's kind of the way it's been framed, yeah. Mencionó que respondió la pregunta que realizó, si se le puede poner un precio a la naturaleza. O sea, se contamina, se hace un daño, se puede cuantificar. Y mencionó que esta es una subdivisión, que Environmental Economics es una subdivisión de la visión neoclásica basada en el utilitarianismo, que entiende el problema del market failure, de la falla del mercado, y que lo que tratan de crear o de co-crear todos los actores es el optimizar la solución, el outcome, la utilidad que va a tener verdadera para la sociedad, que se hace mediante una ecuación de costo-beneficio, cuánto gano y cuánto pierdo, y tratar de incrementar la información, dar mejor información a los actores del mercado. De esta manera, los bancos centrales identifican estos market failures, les dan a los bancos privados instrucciones o recomendaciones de cómo entender el riesgo, y dentro de ese riesgo hay una subdivisión que se está creando que se llama Biodiversity Loss. Retomando los tres puntos de tecnológico, político y económico, creo yo que la parte tecnológica no es un problema como tal. Tenemos ya actualmente muchas soluciones, muchas opciones distintas, pero el problema que yo veo es la parte económica, como comentaba. Siempre las empresas están buscando obtener el mayor beneficio con el menor costo. Y ese menor costo actualmente está relacionado al modelo que hemos estado siguiendo con los energías fósiles. Entonces, existe mil formas de hacer las cosas distintas, pero no siempre es más barato. Entonces, veo, por ejemplo, Europa, la parte automotriz, cerró, o bueno, tomó políticas para 2030, me parece, tener el 100% de vehículos nuevos vendidos eléctricos. Y esto obliga a las empresas a que cambien el mercado y dejen de producir vehículos de combustión, que eso no es de las mayores, pero es una gran parte de emisiones de carbono. Y cambia la electrificación. Entonces, creo que hay converge la parte política con la tecnológica y económica. La pregunta va, ¿de qué forma podemos incentivar justamente que las empresas busquen disminuir las emisiones de carbono, entiendo el parte de los bonos, etc.? Pero ¿cómo se puede presionar más allá? O sea, hacer que las empresas estén interesadas realmente y que les genere un beneficio económico. Yeah, good question. So you mentioned like automobile industry in Europe, yeah? Right, yeah, I think it's 2030 now. And actually, it's a good example because there are trade-offs, like the EU put regulation and say we need electric car because of, we want to reduce our carbon emissions. We have like what we call a net zero goal by 2040. So the automobile sector is very responsible for a lot of the carbon emissions in the EU. So we need to implement regulations and we need to move towards electric cars.
That's an example of a political decision where the governments are saying, okay, we put regulation, and we're asking the private sector to do so, yeah? There are trade-offs because it means you have all industries that needs to be transitioning. New skill set, people need to, what you call transition, just transition. So you need all industry to move away from doing diesel-based automobile to electric cars, and it's a very big shift, yeah. So the economic and social trade-offs very important. So that's a good example. But I think your question was about what was the question? ¿Cómo incentivar o presionar a que el gobierno obligue a las compañías a hacer algo? Yeah. So the EU is a good example because every large company, and including the financial sector, is asked to develop a net zero goal or plan. So they need to demonstrate how they're going to reduce their carbon emissions by 2050. It has to be 2050 as a threshold year. And it's up to the company to decide, okay, how they're going to do it. But there's a lot of discussion about private sector having like big goals, and they want to decarbonize, and they're going to do carbon offset, including planting trees, you know, in Peru and so on. But is this greenwashing? So is it just for public relations? Is it just publicity, or is it just going to lead to the impacts? And there's a mixed bag. Yeah, there's companies doing very good things, and those are doing not good things. But what's important to understand is the society pressure, including the clients of those companies, including the shareholders, when they're listed, publicly listed companies, is asking them to look at those things, asking them to look at climate change. So it's becoming a risk to them if they don't address those issues. And we talk about the concept of materiality, yeah? So it can impact, and we see that in the oil and gas sector, it can impact the ability to raise funding in the future. It impacts the ability to attract new talents and employees because, you know, new generation want to work with companies that are doing good on climate change. So it has economic and reputational risk to the business. So that's what's happening currently in the EU. I don't know what's the situation in Mexico. It may be very different, but it's the private sector knows they have to do something. The question is, are they going to do it something now, or it's going to take time? It's the pace of things. But the public sector is putting things in place for those things to happen, yeah? Dio la explicación o contestó la pregunta de cómo se debe presionar o incentivar mediante las instituciones públicas gubernamentales para que la parte privada, el sector privado, reduzca la contaminación. Y dio 4 soluciones. La primera es que existe un trade-off temporal. O sea, cuando existe el skill set, las herramientas, el conocimiento que una persona tiene para producir carros de diésel, no necesariamente se va a adaptar inmediatamente a hacer carros eléctricos. Entonces, ese cambio de skill set toma tiempo. La segunda problema o solución o situación que mencionó es que los gobiernos deben mencionar el objetivo, pero no la estrategia. O sea, se tiene una compañía como Apple, Facebook o aquí mismo la UNAM debe reducir en 15% o 17%. Se le debe poner esa meta objetivo, pero no se le debe decir cómo. O sea, las tácticas, las estrategias, los mecanismos, hay que enfatizar el agua, la energía, lo aéreo, más personas, lo vegetariano, etcétera. ¿Cuál es la manera? Es dependiente de la UNAM y de cada empresa, y el gobierno no se debe meter. Un problema que existe dentro de este approach cuando un gobierno mete una intención
es el greenwashing, en donde se tienen equipos de relaciones públicas y de reputaciones públicas, en donde se trata de dar una buena visión sin tener un buen impacto. O sea, se trata de de que la sociedad le aplauda sin que necesariamente tenga un impacto verdadero en la ayuda del cambio climático. Dijo que realmente lo que se tiene que hacer no es un cambio de gobiernos o de estrategias o de política, sino cómo motivar a que la sociedad per se tengan un interés en el cambio climático, lo cual va a generar que los shareholders, las asambleas de los grandes corporativos, los CEOs, el CTO, el CMO de los grandes corporativos, ellos vean que la sociedad, que ustedes los consumidores, los clientes, tienen un interés legítimo en el cambio climático. Que no, o sea, es secundario la política, es importante que la sociedad tenga una awareness o una visión positiva sobre esto. Y terminó mencionando el concepto de materiality, si lo escuché bien. ¿Sí dijiste materiality? Materiality. En donde, ejemplificando con la industria del gas o de los gasoductos, se tiene una empresa que realmente crea el impacto y no el greenwashing, o sea, tiene el impacto y no la reputación o acabar bien en los periódicos y tener las estrategias del gobierno y de la publicidad, realmente atrae mejor talento y mejores empleados. Entonces, si es posible que la sociedad como tal, en general, no todas entiendan o tengan una visión tan detallada de cambio climático, las empresas y las personas que están aplicando para esas mismas empresas sí tienen la capacidad de determinar quién o no, qué empresa sí y qué empresa no está teniendo un impacto verdadero. Entonces, enfatizó en la parte de cambiar la sociedad. La sociedad como nosotros, como individuos, como mercado. Bien, estamos en tiempos, Virginia. Quiero agradecer a todos ustedes, es muy importante que aquí en la universidad y aquí en nuestra facultad de economía traigamos estos temas. Nosotros estamos de frente a una crisis de agua, estamos ya viviéndola y necesitamos pensar ya soluciones. Por ello, yo agradezco mucho a Cristina Fayole su viaje a México. Le agradezco también a Julio Alejandro todo su apoyo para que nos pase al español la charla con un poquito de mayor detalle. Y a ustedes, jóvenes señoritas, les agradezco, maestros, les agradezco su presencia y reitero, en la facultad tenemos que hablar más de estas cosas. Tenemos una agenda ya está afuera, muy pesada, fuerte, pero esta también es muy importante. De manera que, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Economía, yo aquí le doy su constancia de asistencia a la maestra Virginia Fayol por su participación con la conferencia Inversión en Cambio Climático y Adaptación de Mercados, llevada a cabo el 21 de marzo de 2024 en la Facultad de Economía, por mi raza hablaré el espíritu, Ciudad Universitaria, a 21 de marzo. Muchas gracias, Virginia, aquí te entrego. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos el 4 de abril. Vamos a platicar. De una vez hago el anuncio. El 4 de abril vamos a platicar en el auditorio Francisco Basol. Precisamente ahora vamos a tener otro de los grandes temas que necesitamos abrir aquí en la facultad, que es el blockchain. Aquí nos va a acompañar Julio Alejandro, que ya lo conocen, aquí está. Gracias, Alejandro, por tu apoyo. Un aplauso para Alejandro. Y a todos, pues con esto doy por terminado el evento. Muchas gracias a nuestro apoyo técnico allá atrás, a nuestros compañeros. Gracias. Nos vemos el 4 de abril en el auditorio Francisco Basol con el siguiente tema. Gracias. Gracias.